Bueno, un saludo. Historia militar socialista, capítulo 5, parte 3. Why so serious? Let's put a smile on that face. Bueno, dejamos el capítulo anterior que acabó un poco repentinamente debido a que corté la grabación de manera sin querer. Bueno, pues seguimos y continuamos con esta tercera parte que va a ser la última de este capítulo dedicado a la Revolución de 1905. Antes de seguir con el hilo histórico, a partir de cuando lo dejamos en el último capítulo, pues bueno, dije que íbamos a hablar de lo que eran las centurias negras. Las centurias negras fueron el producto de la necesidad de combatir ilegalmente a los elementos revolucionarios y a los grupos de judíos que tenían, estos grupos, pues normalmente pues estaban creados o bien por monárquicos o bien en general por la gente acomodada en el régimen zarista. Si buscamos el antecedente más cercano a las centurias negras que operaron durante la Revolución de 1905, pues nos encontramos con que en 1900 se crean en San Petersburgo los grupos conservadores de combate llamados Asamblea Rusa y la Santa Brigada. Durante la Revolución de 1905, las centurias negras se formaron y bajo su acción se sucedieron los pogromos de judíos, pogromos o racias. Y la violencia contrarrevolucionaria, pues también, conjuntamente. En sus acciones, pues las centurias negras no van a encontrar demasiadas dificultades, ya que estas, pues se hacen en connivencia con las autoridades del Estado, con el ejército y con la policía. Su misión fue la de extender el miedo al movimiento revolucionario y sus acciones iban desde el asesinato individual hasta el incendio de locales, la disolución de mítines y manifestaciones, palizas y otras clases de vejaciones contra todo lo que forma parte del movimiento revolucionario. Como hemos dicho, todo eso se hacía en colaboración con las fuerzas policiales. Las centurias negras podríamos decir que era un tipo de terrorismo de Estado encubierto. Y bueno, sus filas se nutrían de terratenientes, comerciantes reaccionarios, clérigos y criminales en general. El régimen zarista proporcionó apoyo financiero y moral al movimiento. Las centurias negras se fundaron sobre la devoción al zar, la iglesia y la madre patria. Y esto pues lo expresaba el lema del zar, ¿no? Que era ortodoxia, autocracia y carácter nacional. Durante y después de la Revolución de 1905, pues se crearon algunas de estas organizaciones por todo el país, como serían la Unión del Pueblo Ruso en San Petersburgo, Unión de los Rusos, diferentes grupos de combate del Partido Monárquico Ruso, la Sociedad de Lucha Activa contra la Revolución en Moscú, Águila Blanca de Dos Cabezas en Odessa, la Liga del Arcángel San Miguel, etcétera. Estos eran los nombres de algunas de estas bandas por citar las más notables. Pero bueno, había más y se distribuían por todo el territorio del imperio.
a pesar de las diferencias programáticas entre las distintas centurias negras, digamos que eran organizaciones más o menos que estaban unidas sobre todo para luchar contra los judíos y la revolución, era lo que les unía. Luego, bueno, pues entre ellos, yo qué sé, pues había opciones políticas variopintas, ¿no? Dentro de lo que era eh, el, el, la política reaccionaria en ese momento. Eh, bueno, decir que después de la revolución de 1905, pues estos grupos, esta especie de milicias reaccionarias, pues siguieron actuando. En 1911 estos grupos intensifican la violencia contra los judíos. Los judíos pues, fueron acusados de delitos de sangre producidos en la celebración de sus rituales religiosos y bueno, pues ellos decían que, bueno, incluso se llegaba a decir que sacrificaban a gente en sus rituales y tal y era como la excusa para ir a atacarlos, ¿no? A la vez que se hacía una mala propaganda de ellos. Sus actividades paramilitares pues, se extenderán hasta la Revolución de febrero del 1917. En el transcurso de esta revolución, pues la mayoría de los miembros de las centurias negras pues, son encarcelados. Pero el gobierno provisional de Kerensky pues los pondrá en libertad y bueno, eso hace que las centurias negras lleguen a combatir en las jornadas revolucionarias de octubre del 17. Bueno, una vez explicado un poco qué eran las centurias negras, pues bueno, vamos a seguir con el hilo de la historia. A pesar de no haberse detenido el movimiento de la lucha digamos, del pueblo en general contra la autocracia, la actividad revolucionaria vuelve a recaer a partir de junio, como hubiera pasado en febrero. Pero bueno, esta lucha se vuelve otra vez a retomar en septiembre, cuando una nueva ola de huelgas pues, se vuelve a generalizar por todo el imperio. El 19 de septiembre la huelga de tipógrafos de Moscú se extendió a San Petersburgo y entre diversas ramas de la producción de la propia ciudad de Moscú. A principios de octubre, la huelga de los ferroviarios de la línea Moscú-Kazán también contagió a todo el país, culminándose como una gran huelga general que volvía a agudizar el ritmo de la lucha. El zar, a verse acorralado, para salir del paso, prometió engañosamente la convocatoria de una nueva Duma, desechando la Duma de Bulginin y prometiendo que en esa nueva Duma pues, se verían representados todos los partidos y que habría una amnistía general. Bueno, que la prometió desde el momento, pero que en realidad esta no fue realizada nada más que simbólicamente. Y bueno, al final pues se escarcelaron a un puñado de obreros que se mantenían eh, encarcelados. Eh, tras todo este movimiento huelguístico, ¿no? Que se extiende hasta octubre, pues la táctica de los bolcheviques pues consiste en seguir llamando a la insurrección armada para derrocar la autocracia y para ello pues se apoya en los soviets. Bueno, vamos a hacer aquí un inciso eh, y vamos a hablar un poco más de los soviets, ¿no? En 1905, pues los soviets de diputados obreros eran asambleas de delegados de todas las fábricas y empresas industriales. Luego, claro, los soviets en 1917 pues se abrirán a los campesinos y se abrirán también a los soldados. Los soviets eran organizaciones políticas de masas de la clase obrera y eso es lo que les diferenciaba de los sindicatos. No eran solo organizaciones de tipo de reivindicación económica, no eran organizaciones economicistas, sino que ya eran organizaciones que se inmiscuían en la política
y bueno, pues este hecho era muy importante. Estos soviets aparecieron por primera vez en 1905. Y bueno, más tarde resultarían ser el prototipo ideal, ¿no? Digamos que, que piensa Lenin en el estadio, perdón, en el estadio y la revolución como los garantes del poder proletario, ¿no? Que se confunde con el poder soviético. Lo digo en el buen sentido de la palabra, lo de confunde. Los soviéticos, los soviets, pues eran una nueva forma revolucionaria y fueron fruto de la inventiva popular. Fueron creados exclusivamente por las capas revolucionarias de la población, saltando por encima de todas las leyes y normas del zarismo. Fueron obra de la iniciativa propia de las masas en el proceso revolucionario de lucha contra el régimen zarista. La palabra soviet se puede traducir bien como consejo o como junta. Según el anarquista Bolin, el primer soviet nació en San Petersburgo en enero o febrero de 1905. Según Andrés Nin, en su trabajo sobre la historia de los soviets, el primer soviet se forma en la ciudad industrial textil de Ivano-Voznetsensk el día 13 de mayo en una asamblea de huelguistas que reunía unos 30.000 obreros. Bueno, yo cuento así un poco las dos versiones. Bien, pues dentro de estos soviets, pues los bolcheviques pues empezarán a desarrollar el trabajo político y de agitación y propaganda por la insurrección. El contacto de la socialdemocracia con los soviets pues va a ser muy importante en el posterior desarrollo de luego en 1917 lo que es la revolución socialista. En octubre de 1905 Lenin escribirá en preparación de la insurrección. Literalmente escribe lo siguiente, dice: los destacamentos podían tener variados efectivos, a partir de 2 o 3 hombres. Los destacamentos deben, en lo posible, distribuir las funciones de antemano y eventualmente elegir con anterioridad su jefe, su comandante. No debe olvidarse la importancia gigantesca de una dirección uniforme, de la acción rápida y resuelta. La decisión y el empuje constituyen las 3/4 partes del éxito. Sin limitarse en ningún caso a las acciones preparativas, los destacamentos del ejército revolucionario deben pasar cuanto antes a las operaciones militares, con el fin de 1. Ejercitar su fuerza de combate. 2. Expoliar los puntos débiles del enemigo. 3. Asestar al enemigo derrotas parciales. 4. Liberar a los prisioneros o detenidos. 5. Procurarse armas. 6. Obtener medios para la insurrección, confiscación de fondos monetarios del Estado, etcétera, etcétera. Bueno, vemos aquí que aún domina, claro, en la mentalidad de Lenin y de la época, aún domina la concepción militar digamos, de batalla decisiva o, digamos, batalla central, ¿no? También lo podríamos llamar. O sea, esta consiste que al final la guerra, pues, no sé, finalmente se va a decidir en un acto, ¿no? En una batalla relativamente corta en el tiempo bueno, y que va a ser decisiva y va a decantar, digamos, la guerra por unos o por otros. O sea, un Lenin no tiene muy desarrollada la concepción de una guerra prolongada y aunque sí reconoce que los destacamentos armados del partido, o sea, en el momento de que están preparando la insurrección, o sea, ya deben de pasar al combate militar. Pero entiende que todo es eso, es para ir preparando, ¿no?, el terreno para que se dé esa batalla definitiva. Bueno, Lenin dirá esto en su escrito Tareas de los destacamentos revolucionarios, que fue escrito en octubre de 1905. Y bueno, pues se puede leer completo en el tomo 11 de las obras completas publicadas por la editorial Progreso en 1986 en Moscú.
En noviembre de 1905 los bolcheviques desarrollaron un trabajo extraordinario en el Soviet de Moscú para preparar la insurrección. Junto al Soviet de Obreros se creó también un Soviet de Soldados, como tenía previsto la táctica bolchevique de atraerse a los miembros del ejército hacia el campo revolucionario. De esta manera se preparó la insurrección de diciembre en Moscú. En San Petersburgo, ciudad de gran importancia estratégica para el desarrollo de la revolución, por ser San Petersburgo la capital administrativa y a la vez también por ser un gran centro industrial, y donde se había visto ya que las masas obreras pues podían llegar a ser muy combativas, pues bueno, en ambas ciudades pues se siguió como una táctica distinta. Y se notó mucho, pues en este caso, la preponderancia en la ciudad de San Petersburgo de los mencheviques, ¿no? Los cuales, pues, digamos, yo creo que copaban la representación en los soviets que podía tener el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En este caso, los que llevaban el Partido Socialdemócrata en San Petersburgo, pues bueno, pues eran Rustaliev, León Trotsky y bueno, y el ricachón de Parvus. Y bueno, como estos tenían otros conceptos estratégicos para con la revolución, pues bueno, aquí las tácticas bolcheviques pues fue muy difícil de que se desarrollara. Aunque posteriormente incluso Lenin acudiría a San Petersburgo a ver, a ver qué pasaba y a ver si podía organizar la insurrección allí. En octubre y noviembre pues siguieron las huelgas por todo el país. Se produjeron sublevaciones militares aplastadas porque todas estas sublevaciones, bueno, pues se hicieron no de forma ni coordinada y bueno, y normalmente se hacían de forma aislada. Y estas fueron, pues, por ejemplo, las que hacías en Kronstadt o en Sebastopol. Entre los soldados la agitación política se sucedía en Tiflis, en Vladivostok, Tashkent, en Samarcanda, en Kursk, en Sujum, en Varsovia, en Kiev y en Riga. La lucha, eh, bueno, pues siguió siendo, digamos, bastante notable. Y además la lucha en el campo pues se va a extender sobre una tercera parte del mundo rural del imperio. Los bolcheviques llamaron abiertamente a la insurrección armada, además de su labor de agitación y propaganda. Crearon organizaciones del partido dentro del ejército y participaron en las milicias armadas que se fueron creando popularmente, ayudando a organizar y a entrenarlas en el manejo de las armas. Los bolcheviques también participaron en las operaciones de adquisición de armas, desde la compra en el extranjero hasta su transporte clandestino. La insurrección estaba preparada. Poco antes de ella, los obreros consiguieron organizar una fuerza de 1000 hombres, los cuales más de la mitad eran bolcheviques. A esta fuerza mixta de obreros y bolcheviques, pues bueno, se le van a sumar algunas milicias obreras de las fábricas, pues sumando entre las dos unas 2000 personas. Además, pues bueno, a la hora se suponía que a la hora de realizar la insurrección, bueno, pues se contaba que iban a participar de forma más o menos espontánea pues las masas de la ciudad. Y bueno, y se contaba también que esta insurrección pues rápidamente pues se extendería por todo el imperio. El Comité Bolchevique de Moscú propuso al Soviet el inicio de la insurrección armada el 5 de diciembre, con el plan de convocar una huelga general. Y bueno, para que en medio del transcurso de esta, pues que se convirtiera en una insurrección. El Soviet de Moscú decidió por unanimidad la convocatoria de la huelga. El 7 de diciembre comenzó la huelga política en Moscú, convirtiéndose en insurrección, la cual pues al final no se desarrolló de la manera ideal que se creía que se iba a realizar. ¿No? Los planes pues no, no se llevaron a cabo como se quería. En la capital, en San Petersburgo, pues no cuajaría el movimiento y esto pues llegaría a ser un problema muy importante para el desarrollo de los acontecimientos en Moscú.
Luego también, hablando de Moscú, pues esperaba que parte de la guarnición del ejército que estaba allí, pues que se sublevara. Pero bueno, aunque hubo algunas vacilaciones a la hora de sublevarse, pues al final resulta que no hubo sublevación en el ejército. Tanto en cuanto estamos hablando de las tropas de guarnición de Moscú. Y bueno, pues ya desde un primer momento la insurrección pues se encontró con serias dificultades para su éxito. El 9 de diciembre se empezaron a levantar las primeras barricadas en las calles de Moscú. El ejército zarista concentró un gran número de tropas en torno a Moscú y, y bueno, pues estas se iban a tener que unir a la guarnición del interior de la ciudad. Eh, entonces, bueno, pues se decidió enviar unidades desde San Petersburgo, Ver y otras zonas del este, además de artillería, pues para sofocar la revuelta en Moscú. Eh, la artillería pues se iba a utilizar sobre todo para con fuego directo sobre las barricadas pues destruirlas. Blanqui consideraba que la artillería no jugaba un papel decisivo ni importante en la lucha callejera, pero sin embargo en esta ocasión la artillería se empleó con éxito en las ciudades. Sobre todo, bueno, ellos empezaron a comprender que la utilización, claro, de la artillería dentro de las ciudades debía ser artillería de poco calibre. Cañones, pues tipo ligero de montaña, que se podían mover rápido por la ciudad, relativamente rápido, claro, si los comparamos con cañones de mayor calibre. Entonces, bueno, pues unos cañones pues con un calibre de unos 75 o a lo mejor 70, 70 y algo, pues bueno, pues eran ideales para su utilización en contra de las barricadas. Eh, el empleo de la artillería en las ciudades pues será adoptado por todos los ejércitos europeos. Y bueno, el desarrollo de estas técnicas de combate de cañones en la lucha dentro de las ciudades, pues, pues bueno, pues esto, digamos que su culmen fue en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo se utilizaban dentro de las ciudades para combatir a las unidades acorazadas. Digamos que aquí, digamos que es el culmen de la utilización de estos cañones de tipo montaña, de bajo calibre en las ciudades. Pues ya que con la aparición de sistemas portátiles mucho más ligeros, pues como son sistemas de cohetes anticarro o incluso de pequeños misiles, luego más tarde de pequeños misiles anticarro, pues la utilización del cañón de bajo calibre en la lucha callejera pues va quedando aún obsoleta. Aunque, no sé, bueno, puedo recordar aquí que la batalla de Hue, bueno, se siguieron utilizando dentro de las calles. En este caso eran M113 armados con seis cañones sin retroceso, ¿no? Que bueno, que eso limpiaban las calles que daba, que daba miedo. Siguiendo con el hilo de la historia, pues bueno, eh, con la pérdida de los o sea, con la derrota de los insurrectos en Moscú, pues el comité de la ciudad, el comité bolchevique de la ciudad, pues será encarcelado. La lucha callejera en Moscú pues se desarrollará durante 9 días más, después de que este comité bolchevique fuera encarcelado. Y bueno, pues no hay mucha organización entre los insurrectos, eh, ya que estos destacamentos se dividían en distritos y no tenían un plan conjunto ni elemento de coordinación interdistrital.
En el distrito de Krasnaya Presnia, la lucha fue realmente enconada. Este hecho hacía que las fuerzas se mantuvieran a la defensiva, en una guerra de desgaste de posiciones fijas en las que el enemigo contaba con un desproporcionado mayor número de tropas y una mayor capacidad de suministro. La derrota pues era cuestión de tiempo y solo podía salvarla una fuerte actividad revolucionaria exterior. Eh, y hubo algo de actividad revolucionaria exterior a Moscú, pero bueno, esta no va a ser suficiente. El descalabro que sufre este plan insurreccional para con San Petersburgo, pues va a ser muy importante. Claro, un triunfo de la insurrección en San Petersburgo, pues supondría por un lado la división de la tropa del zar para ir a combatir a dos focos de lucha que, claro, que estratégicamente eran de gran importancia, como era Moscú y San Petersburgo. Y, y bueno, pues eso hace que no, o sea, el que no hubiera insurrección en San Petersburgo, pues hace que no se dividieran mucho y se desorganizaran mucho las tropas del zar. Lenin pues llega a San Petersburgo en el preciso momento en que debía comenzar el traslado del regimiento de la Guardia a Moscú a combatir la insurrección. Como los ferroviarios de la línea Petersburgo-Moscú estaban en huelga, pues las autoridades tuvieron que recurrir a un batallón especial de ingenieros para que realizara el transporte. A partir de todo esto, pues la ciudad de San Petersburgo estaba bastante tranquila. Después de haber sido eliminados en masa sus representantes, pues los obreros no manifestaban el menor deseo de tomar las armas para apoyar a sus camaradas de Moscú. Apenas bajado del tren, Lenin reunió en las primeras horas de la noche a algunos de sus colaboradores en la redacción del Novaya Gazeta, un sitio que estaba desierto desde su cierre. A esta reunión asiste, convocado especialmente, el que consideraban experto militar, que no era otro que Antonov Ovsenko. Antonov Ovsenko, bueno, luego será el que diseñe las operaciones en torno al Palacio de Invierno en octubre del 17. Además era un agregado en Barcelona durante la Guerra Civil Española y bueno, y posteriormente pues será muerto en las purgas del partido en el año 37, creo en el 37 o en el 38, no estoy ahora muy seguro. Bueno, Antonio Seco, claro, conocí algo de táctica militar, estuvo a punto de ser oficial después de salir del colegio y bueno, y lo consideraban como una especie de experto militar. En esa reunión, pues Lenin expone la situación y literalmente dice, hay que impedir el envío de las tropas, hay que ayudar a los combatientes de Moscú. Y alguien propone, hay que construir la vía, quitar los rieles. Lenin aprueba, dice, está bien, pero no es suficiente. Y entonces una voz dice, pues echémonos a la calle, reunamos a todos los que tienen armas, apoderémonos de un barrio, atrincherémonos y atraigamos sobre nosotros a las tropas. Lenin diría que no, que esa es una táctica desesperada. Esto no impedirá en modo alguno el envío de las tropas. No habremos tenido tiempo de atrincherarnos cuando ya nos habrán vencido. Pero, ¿qué opina nuestro militar? Y bueno, pues parece que todos están atentos a las palabras de Antonov Ovsenko. Y bueno, la opinión de este es que no se puede contar con los marinos, que ya han sido privados de sus armas. Tampoco se puede contar con la guardia, que se subleve. Y bueno, que con los únicos que se podían entender pues era con el batallón de ingenieros, que bueno, que había informes de que allí pues estaba en ese batallón
pues había bastantes revolucionarios. En esta reunión pues deciden que hay que entrar en relaciones con este batallón de ingenieros, con el objetivo de apoderarse con su ayuda del arsenal y de esa manera pues armar a los obreros. Después se supone que se ocuparía el barrio de Vivor, un barrio, se entendía, era uno de, quizás el más combativo, uno de los barrios más combativos, y bueno, y desde allí pues establecer el contacto con Finlandia y donde había gente preparada para, para unirse a la insurrección. El plan no puede ser ejecutado porque el batallón de ingenieros pues, se niega a unirse a los obreros. El tren para Moscú pues, puede partir y lleva al regimiento de la Guardia, que durante los días 16, 17 y 18 de diciembre pues acabarán con la insurrección. A pesar de ello, el movimiento insurreccional, bueno, pues triunfa fugazmente en otros sitios de Rusia, además que en Moscú. En localidades como Krasnoyar, en Motovilija, luego Perm, en Novorossiysk, en Somovo, en Sebastopol y en Kronstadt. Y bueno, y en otros sitios del imperio, como en gran parte de Georgia, en la zona de Ucrania, en la cuenca del Donetsk, en Gorlovka, en Alexandrovsk y en Lugansk. También en Letonia y en Finlandia la lucha es algo sostenida. Y bueno, en Finlandia pues se llega a crear un conato de guardia roja. A partir de 1906 el movimiento pues se fue apagando y aunque las huelgas seguían siendo un método de lucha muy difundido entre los obreros, en el campo también se prosiguió la lucha, pero esta no iba a ser tan intensa. La insurrección armada había sido aplastada y bastantes militantes de la organización habían sido detenidos, exiliados o muertos durante la insurrección de diciembre. Con ello, parcialmente los planes políticos de los bolcheviques pues quedan aparcados. A toda esta revolución pues viene la reacción de Stolypin. Y bueno, se disuelve la segunda Duma que propuso el zar y bueno, eso ocurre el 8 de julio de 1906 y bueno, Stolypin es nombrado ministro del Interior el 10 de mayo. Después de que Stolypin pues sea nombrado ministro del Interior, pues únicamente es en Polonia donde hay algunos atentados contra policías de más o menos alto rango. Las tentativas de los marinos de Kronstadt y de la guarnición de la fortaleza de Bebor pues son ahogadas muy rápidamente. El nuevo ministro pues actuó con mano de hierro y digamos que desarrolló una represión bastante dura, donde no faltaron las ejecuciones a través del método de la horca. La policía pues recupera todos sus derechos, los revolucionarios fueron acusados por todas partes y bueno, Lenin, por ejemplo, pues tiene que huir de San Petersburgo y retirarse a Finlandia de una manera clandestina y finalmente pues tendrá que abandonar incluso Finlandia, ¿no? Porque la reacción de Stolypin pues también lo persigue en Finlandia. Bueno, así un poco, así como balance, puedo decir que con el aplastamiento de la insurrección armada de diciembre, la revolución democrático-burguesa con dirección proletaria, según la visión de bolchevique, pues sufrió un golpe muy duro. Aunque bueno, pues, ciertas mentalidades revolucionarias, pues, a pesar de reconocer que fue un golpe muy duro,
pues tuvo sus cosas positivas, como que quedara demostrado en la práctica la potencialidad de la lucha de clases obreras. Y bueno, y además ellos tenían en cuenta que esta iba a ir en aumento y bueno, pues lo consideraban algo positivo. La conferencia de los bolcheviques en Finlandia, en Tammerfors, pues se desarrolla bajo un clima de gran euforia revolucionaria. Durante su celebración los militantes eran presa de un gran entusiasmo y en los descansos entre las sesiones pues incluso se entrenaban disparando al aire con sus pistolas, eso así como anécdota. Por otro lado, para los mencheviques el fracaso de la insurrección le daba la razón a ellos, por la cual argumentan que nunca se debió llamar a la insurrección, que ya ha habido sido perjudicial para la revolución. Para los bolcheviques, teniendo en cuenta una serie de errores, la insurrección de Moscú no venía sino a certificar sobre la práctica que la lucha armada de las masas era de hecho la forma de lucha más alta que había alcanzado el movimiento revolucionario en Rusia. Sobre el terreno, ni la insurrección armada, pues al final fue general, ni se desarrolló de una manera ofensiva y demostró además algunas debilidades orgánicas. La insurrección armada en Rusia fracasó porque no se cumplieron los elementos militares precisos indispensables para que tenga éxito una insurrección. Los bolcheviques debían de aprender mejor el arte de la insurrección y aplicarlo con más tino y quizás a lo mejor no haberse dejado llevar digamos, por los sentimientos. Eh, eh, Así, viendo más cosas, puedo decir que los focos de lucha, pues, no desconcertaron para nada ni la logística ni el transporte de las tropas. Y bueno, pues en general no desorganizaron al ejército zarista. Los focos revolucionarios, pues al final fueron sometidos una y otra vez al aislamiento y bueno, al estar aislados, pues fácilmente fueron derrotados por un ejército regular que era capaz de concentrar más tropas y potencia de fuego, incluso en los propios campos de batalla elegidos por los revolucionarios. Para los bolcheviques la revolución sirvió además para apoyar sus teorías en la práctica revolucionaria, para hacerse un hueco entre los obreros y entre los soviets, que bueno, que desaparecerán momentáneamente y volverán a ser reconstituidos y bueno, y aparecerán con fuerza en 1917. Haciendo justicia, el papel de los bolcheviques en la revolución fue el de más calidad, simplemente por su claridad en los objetivos y por su claridad en los medios a utilizar para conseguir esos objetivos. Pero por cantidad de influencia entre las masas en general, pues nada, dejaron mucho que desear. No se puede atribuir a los bolcheviques los hechos revolucionarios de 1905, ya que fueron fruto de amplias capas de la sociedad y varias tendencias ideológicas que estaban en contra de la autocracia zarista. Pero hay que tener en cuenta el esfuerzo y el compromiso revolucionario del Partido Socialdemócrata y en particular el de los bolcheviques en los acontecimientos de 1905. Los bolcheviques demostraron ser un partido realmente revolucionario y que podía estar a la altura de tomar el papel dirigente. Aunque no fuera el partido más influyente, después de la revolución, pues se habían ganado un nombre y un respeto entre el pueblo y sobre todo entre las filas de la clase obrera. La revolución de 1905 pues también serviría de forja y escuela a los cuadros bolcheviques, los cuales aprovecharán las experiencias tanto positivas como negativas de esta revolución, pues para luego utilizarlas, todas estas experiencias, pues utilizarlas para con la revolución de 1917. Entre otros factores, bueno, también influyó en la derrota revolucionaria, pues quizás el final de la guerra contra el Japón, pues, que era muy impopular y bueno, el que se acabara, pues algo apaciguó los ánimos de las masas. En el sentido estratégico, pues cabe destacar la oposición de las ideas que integran como fuerza revolucionaria la asociación entre el proletariado y el campesinado, en contrasentido de la propugnada revolución permanente de Trotsky.
Si para Lenin la revolución debía de ser obra de esta alianza bajo la dirección del proletariado, para Trotsky estas fuerzas estaban en contradicción por sus intereses distintos, no confiando la dirección revolucionaria del proletariado en la lucha conjunta. El proletariado debería de actuar como fuerza autónoma frente a todos los enemigos de clase entre los que se encontraba el campesinado. Es decir, la mentalidad de Trotsky es que eh, vamos, no se podía llevar adelante ningún tipo de revolución encabezada por el proletariado, pues porque este aún no, simple y llanamente no tenía la capacidad. Y si por sí solo no tenía la capacidad, pues no se tenía que lanzar a ninguna aventura, digamos, de tipo insurreccional revolucionario. Otro hecho de importancia que nace de la revolución de 1905, como has comentado, pues eso, pues son los soviets. Sobre la dirección política de la revolución y de la insurrección, Lenin reconocerá la torpeza del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, pues ante los acontecimientos. Y escribirá, y leo literalmente: el proletariado había sentido antes que sus dirigentes la evolución de las condiciones de la lucha, que exigía pasar de la huelga a la insurrección. Nosotros, los jefes de la socialdemocracia obrera, nos parecíamos en diciembre a ese general que había dispuesto su ejército de una manera tan estúpida que la mayor parte de sus tropas no pudieron participar en el combate. Los obreros buscaban orientaciones para una acción de masas y no las encontraban. Bueno, eh, esto lo escribe Lenin en, en un escrito llamado Las lecciones de la insurrección en Moscú. Eh, Caso particular, bueno, ocurriría en el Cáucaso, donde todo este proceso revolucionario de 1905, bueno, fue de tal violencia que arrasó con todo durante algunos momentos de la lucha. Y vamos, la revolución gobernó en casi toda la región, en algunos momentos precisos. Eh, el movimiento, pues, que a lo mejor no abarcaría tantas masas de gente como fuera en Polonia, en San Petersburgo, en Moscú, pero bueno, pero en esta zona el movimiento se prolongará durante mucho más tiempo. Y bueno, es decir que solo en marzo de 1908, el virrey de Georgia, Voronzov-Daskov, pues telegrafía al zar de que, bueno, una frase muy escénica. Dice que por fin la canalla está domesticada, ¿no? En 3 años de revolución en el Cáucaso, pues se quemaron más de 400 palacios de la nobleza y sus bienes fueron expropiados y repartidos entre las comunas campesinas locales. El cuarto congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se celebra en abril de 1906 en Estocolmo, y bueno, que pasará a la historia porque es el conocido como el Congreso de, de Unificación. El Congreso pues será un éxito para los bolcheviques que obtendrían la mayoría de las votaciones. En este congreso pues se realizará un balance de la revolución de 1905 pues con puntos de vista muy encontrados entre bolcheviques y mencheviques. Las divergencias tácticas fundamentales concernían básicamente a 3 puntos. Dado el carácter democrático de la revolución, los mencheviques adjudicaban a la burguesía liberal la dirección del movimiento. Y bueno, no existían fuerzas revolucionarias aparte de la burguesía y el proletariado, por lo que los mencheviques no tomaban en consideración la importancia del campesinado, al que consideraban como una masa reaccionaria. Y, y por último, bueno, en torno a la cuestión de la lucha armada, mientras los bolcheviques esperaban pasivamente la insurrección de las masas, los bolcheviques eran partidarios de crear destacamentos especiales de combate para dirigirla incluso antes de que estallara la propia, la propia insurrección. Bueno, pues un poco aquí vamos a acabar con
con este sexto capítulo, que ha versado sobre la Revolución de 1905. Y bueno, destacar, bueno, pues como algo así, el, el hecho de la lucha de barricadas. Y bueno, en este sentido suelo decir que como se ve en las distintas revoluciones y rebeliones, la lucha en las ciudades en torno a las barricadas pues va a ser una seña de identidad de la lucha revolucionaria obrera en toda Europa. La lucha de barricadas pues ya se da en la Comuna de París, aquí en 1905 pues como hemos visto pues se da en San Petersburgo y en Moscú y en otras ciudades. Y bueno, este tipo de lucha muy típica del proletariado industrial urbano pues se va a extender hasta la propia revolución anarquista en Barcelona en 1936. Bueno, pues sin más, vamos a seguir con un par de cuestiones más sobre toda esta época de la Segunda Internacional, que van a ser las posiciones frente a la guerra de los distintos partidos o fracciones socialdemócratas y bueno, y luego el desarrollo vamos, o vida y obra, ¿no?, de James Connolly y su ejército ciudadano irlandés. Se nos va a pasar algunas insurrecciones que a lo mejor también tocamos, que son de menor calado, y bueno, es que aún no sé cómo, si meterlas todas en un capítulo o hacer capítulos aparte, pero bueno, serán cosas que ya veremos más adelante. Así que el próximo capítulo va a versar sobre la posición ante la guerra y las respuestas ante la guerra que se van a dar en el seno de la Segunda Internacional. Bueno, pues un saludo a todos y hasta luego.